La novela Los recuerdos del porvenir, publicada en 1963 por Elena Garro, es considerada una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea y el símbolo más claro de lo que hoy se denomina el boom femenino. A pesar de haber sido injustamente quizás eclipsada por la figura de su entonces esposo, Octavio Paz, la obra es fundamental para entender la transición hacia el realismo mágico, influyendo incluso en la concepción de obras posteriores como Cien años de soledad. A través de una narrativa innovadora, Garro aborda temas complejos como la historia de México, la opresión política, el machismo y la circularidad del tiempo. La historia y la violencia en el México rural. Uno de los ejes centrales de la novela es la reflexión sobre momentos cruciales de la historia mexicana, específicamente la revolución de principios del siglo XX y la posterior Guerra Cristera, 1926-1929. La obra examina la violencia y las frustraciones que marcaron definitivamente la identidad del país. Un rasgo técnico distintivo es que la historia es narrada por un personaje colectivo, el pueblo de Ixtepec, que habla en primera persona del plural para relatar las atrocidades vividas durante la contienda. La novela expone el horror cotidiano de la guerra mediante ejemplos crudos. El narrador describe cómo cada tarde a las 6 llegaba el tren con periódicos que solo mostraban fotografías de los ajusticiados, dejando a la población reducida a polvo y calor ante la multiplicación de ejecuciones en los paredones. Asimismo, se documenta la masacre de rebeldes o abigeos cuyos cuerpos aparecían colgados de los árboles en las trancas de Cocula, con las lenguas al aire, como una advertencia constante del poder militar. El poder absoluto y la traición de los ideales. El personaje del general Francisco Rosas encarna el autoritarismo y el miedo que los gobiernistas impusieron por la fuerza en las zonas rurales. Rosas no solo ejerce un control político, sino que utiliza el terror para satisfacer deseos personales, como su obsesión por Julia. Tras la huida de esta con Felipe Hurtado, el general descarga su orgullo herido contra la población, cerrando iglesias y persiguiendo a religiosos. Garro utiliza esta trama para denunciar cómo la revolución en 1910 se traicionó a sí misma, convirtiendo a sus antiguos líderes en tiranos que aumentaron la violencia contra el pueblo para mantenerse en el poder. La Guerra Cristera se presenta, entonces, como un intento de recuperar los ideales originales de tierra y libertad, y una forma de resistencia frente al abuso de los gobernantes. La defensa de la mujer y la crítica al machismo. Otro de los temas primordiales es la denuncia al machismo y la defensa de la mujer en una sociedad que la relega a ser un personaje de segunda clase. En Ixtepec, las mujeres son vistas por hombres como el general Rosas como trofeos o conquistas que complementan su orgullo masculino. La autora señala los espacios de opresión mediante diálogos melancólicos, como cuando Conchita exclama: «¡Qué dicha ser hombre y poder decir lo que se piensa!». Isabel Moncada surge como un alter ego de la autora y un símbolo de resistencia frente a las imposiciones sociales. Mientras su madre desea que se case, Isabel se niega rotundamente, humillada por la idea de que el matrimonio sea el único futuro posible para una mujer, lo que la reduciría a la condición de mercancía. Garro dota a sus personajes femeninos de una profundidad psicológica superior a la de los hombres, presentándolas como los verdaderos contrapuntos al predominio de la fuerza bruta. Realismo mágico y la circularidad del tiempo. Elena Garro anticipa en esta novela elementos del realismo mágico al entrelazar la realidad con lo sobrenatural y lo fantástico. Isabel Moncada simboliza el eterno retorno, poseyendo la capacidad de comunicarse con un mundo irreal y habitar una esfera lejana fija en el espacio. Para ella, el tiempo y el espacio se ensanchan, permitiéndole caer en dimensiones desconocidas. El desenlace de la novela es el ejemplo más concreto de esta fusión entre mito e historia. Isabel se convierte en piedra. Esta transformación no es un castigo, sino la constatación de que el pasado es también el futuro y de que existe una realidad espiritual que trasciende la historia física. Al final, se unifican el pueblo de Ixtepec, la piedra y la mujer, demostrando que en el universo de Garro es posible recordar el porvenir a través de la naturaleza eterna.